El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Cómo identificar la influencia de la hechicería en una persona? ¿Cómo identificar la influencia de la hechicería en una persona? Hemos tomado como un pasaje base de esta enseñanza Apocalipsis capítulo 18, verso 23 y verso 24. Dice la palabra de Dios así: Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hagamos una corta oración delante de nuestro Padre. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, la guianza por medio de tu palabra para que el mundo conozca cuál es tu voluntad referente a este último tiempo. Guíanos, eterno Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, guíanos, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. En el pasaje que tenemos como base, que ya en la parte 1, usted puede buscarla, mencionamos a los mercaderes y mencionamos cuáles son las características de la hechicería. Solamente hablamos de una, la manipulación. La manipulación es una práctica de personas que solo quieren complacerse a sí mismas y que no les interesa el bienestar de los demás. Hablamos de eso y hoy vamos a mirar la segunda característica de una persona que está actuando por influencia de la hechicería. Esa segunda característica es la intimidación. La intimidación. Entonces usted puede irse dando cuenta, tal vez tenga la práctica y no se ha dado cuenta, de que la hechicería lo que busca es dominar a las personas, tomar el control de la mente de las personas, para que las personas hagan lo que estas entidades que dominan a través de la hechicería quieren que la persona haga. Eso es básicamente lo que es la hechicería. Entonces, cuando vemos que una persona le lanza una brujería, que es un sinónimo de hechicería, le lanza una hechicería a una persona, a un negocio, es porque quiere que esa persona o ese negocio o familia o nación, ciudad también puede ser, haga lo que ella quiere. Por eso usa la manipulación, usa la intimidación. Entonces, la intimidación es parte del trabajo de lo que es la hechicería propiamente. Y ya que todas las naciones, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, capítulo 18, verso 23 en adelante, todas las naciones están bajo la influencia de la hechicería. Quiere decir entonces que tenemos que buscar, indagar, mirar de qué manera aún los gobiernos están bajo esa terrible influencia. Dice la Biblia que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Eso qué quiere decir? El Señor Jesucristo también le llama el príncipe de este mundo para dar a entender de que este mundo como lo conocemos hoy, aunque Dios tiene el control de todo lo que sucede, está bajo la influencia de el diablo, Satanás. No olvidemos ese principio fundamental de lo que está viviendo este mundo actualmente. Por eso
Esta no es una afirmación exagerada, aunque, bueno, sí es exagerada porque es terrible esta verdad. Más bien, esta es una afirmación verdadera. Todas las naciones están bajo esa influencia engañosa o que los mantiene bajo engaño, y eso es hechicería. ¿Quién mantiene a todas las naciones bajo ese hechizo? Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es un sistema espiritual instituido por el mismo diablo para que la gente viva cegada de la verdad, no puedan encontrar la salvación y no se salven y se condenen por el resto de la eternidad o por toda la eternidad. Cuando una persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, entonces sus ojos han sido abiertos y por ende conoce la verdad y empieza a vivir una vida en Cristo Jesús que, de acuerdo al lugar donde esté, de acuerdo a las personas que le rodeen, su vida en Cristo ahora será sostenible o aceptable, o será una vida terrible de persecuciones, de aislamiento social. Porque, recuerde, hay una entidad a nivel mundial que está encargada de cegar el entendimiento de las personas para que no conozcan de Jesús, para que no puedan entender el mensaje del Evangelio. Aquellas personas que reconocen a Jesús como Señor y Salvador y comienzan a cargar la cruz y a reconocer que Él es el Señor, esas personas tienen que mantenerse firmes, porque si no, pueden volver a caer en esa influencia terrible de engaño en el que están todas las naciones. Así lo dice la Biblia. Por eso hay lugares donde se persigue el cristianismo hasta la muerte. Por eso se levantan gobiernos que persiguen el cristianismo, la iglesia de Cristo, hasta causar la muerte a las personas que aceptan a Cristo Jesús. Por eso, ahora, si tal vez alguien escucha y está viviendo una situación así, le animo a perseverar. Dice el Señor Jesucristo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Más bien temamos a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Si hay personas que tienen que morir como mártires por causa de Jesús, en algunos países donde está prohibido el Evangelio, llénese de ánimo, tome fuerza, tome aliento, refúgiese en las promesas del Señor, pero no retroceda, porque nuestra vida en este mundo es pasajera, es temporal, no tiene larga duración. Dice la Biblia que es como la niebla, así es nuestra vida. Así que lo que vivamos aquí por causa del Señor, lo vamos a vivir con gozo, sabiendo que hemos sido participantes de los sufrimientos del Señor Jesucristo. A eso nos ha llamado el Señor. Por lo tanto, veamos entonces ahora con más detalle la segunda característica de una persona que está bajo intimidación o que usa la intimidación para conseguir sus objetivos. Esa es una práctica propia de la hechicería. ¿Qué es intimidar? Intimidar es causar o infundir miedo. Eso es intimidar. Tiene como meta conseguir algo de la persona, familia, negocio, ciudad, para que ellos hagan lo que quien está intimidando quiere que hagan, o lo que la persona que está intimidando quiere conseguir. Por ejemplo, se está viendo un terrible mal en algunos países y es la extorsión. Y una de las formas en lo que los extorsionistas, una de las formas que usan ellos para conseguir de las personas el dinero que ellos no se han ganado, básicamente este es un robo coaccionado.
Les muestran fotografías de personas que murieron por no pagar el soborno. Les muestran un arma. Les muestran un video. Les muestran un video donde hay una persona que está con con la cara tapada, con un arma en la mano, diciendo: si no pagas. Esta es una forma de intimidación extrema y es terrible. Las personas que son víctimas de esta forma de extorsión se intimidan tanto que muchos terminan cediendo ante los deseos de la persona que intimida. ¿Cómo se llama espiritualmente esta práctica? Esto es hechicería. Esto es hechicería. Es una de las expresiones de la hechicería. Consiste en asustar, atemorizar, amedrentar, amilanar, acobardar, amenazar, acoquinar, desafiar, boletear a la persona. Cada vez que se pueda mostrar a la persona que está bajo esta intimidación que quien tiene el poder puede hacer lo que quiera con ella, cada vez esta persona es intimidada y es obligada a hacer lo que el intimidador quiere que haga. Es una condición muy terrible. Eso es intimidar. Ahora, la persona que está ejerciendo este poder de intimidación en sus víctimas, él no llega a cumplir sus intimidaciones si la persona hace lo que él quiere. Y mientras la persona se someta a sus demandas, él solamente se mantendrá en ese estado de intimidación. Intimidación. Le mandará mensajes, llamadas, etcétera, etcétera. Eso es intimidación. Y lo tremendo es que hay otras formas de intimidación. Solamente les he explicado esto para que entendamos qué es intimidar. ¿Qué significa intimidar? ¿Qué es la intimidación? Entonces, ya que la persona está bajo esta influencia poderosa de terror, de horror por causa de la amenaza que ha recibido por parte de un extorsionista, que es el ejemplo que les he dado, entonces, ¿cómo puede ser la intimidación una práctica de la brujería, de la hechicería en mi casa? Muy bien. Cuando las personas que deben establecer como regla primordial el amor, en vez de amor establecen la intimidación. Ya no manipulan sino que intimidan. La intimidación es la forma de causar dolor, amenazar con dolor. No se intimida con cosas buenas. Eso es lo que hace Dios. Dios lo que hace es que promete cosas buenas si somos obedientes. En la intimidación se prometen cosas malas, dolor, mucha pena, exponer a la vergüenza pública. Esto es lo que hace la persona que quiere intimidar. ¿Cuál es el objetivo? Ustedes caminan como yo digo o se las van a ver muy seriamente conmigo. Esto es la intimidación. Algunos falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros en general, pueden llegar a usar la intimidación, y aquí es donde esto es un poquito más delicado, porque lo vemos en espacios donde se predica la palabra de Dios y donde en vez de intimidación debería haber bendición, paz, que es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia es como medicina para nuestra alma, nos corrige, nos enseña, nos guía, nos instruye, no nos intimida. Observe un poquito más de cerca lo que estamos diciendo. Los falsos ministros, para someter a las almas, no todas las almas, básicamente las almas inconstantes, usan la intimidación. Personas que no conocen la doctrina bíblica son sometidas por intimidación a cumplir los deseos, caprichos, anhelos de un falso ministro. Esto puede pasar
lo estamos describiendo que puede pasar dentro de los espacios cristianos, la iglesia, pero también puede pasar de otra forma en el trabajo, puede pasar de otra forma en la familia. ¿Y cómo hacen los falsos ministros? Bueno, cuando un falso ministro, después de ya tú haber conocido al Señor, haber entregado tu familia, y este ministro te dice que hay entierros en tu casa, piensa que detrás de esa afirmación hay algo más. Eso no quiere decir que los entierros causados por un brujo, por personas que quieren hacer daño, no existan. Eso puede existir, claro que sí, pero no tienen el poder si ya tú estás en Cristo Jesús. Pero ¿qué hace un falso ministro? Te dice que hay un entierro y que ese entierro causa toda la tristeza, todo el dolor que hay en tu casa. Pensemos un poquito más en esta forma de intimidar a la persona, de que tiene demonios en su casa y que por eso es que la persona no prospera. Si el ministro es buscado por una persona que está viviendo en condiciones no legales y busca a un ministro, profeta, para que le diga qué es lo que está pasando en la casa, ¿qué espera que le diga el profeta? Por ejemplo, si la persona está vendiendo droga en su casa y busca a un profeta, ¿qué espera que le diga el profeta? Sigue así, vas muy bien, Dios te va a bendecir. Si tienes una caleta en tu casa y la gente llega allí de forma clandestina a comprar vicio, a comprar drogas, estás haciendo muy mal. Estás delante de Dios y en algún momento tendrás que dar cuentas y te va a ir mal, porque es una práctica pecaminosa y criminal. No solamente es un pecado, es un crimen ante la sociedad. Pero muchas de estas personas buscan pastores, profetas, ministros de Dios y quieren que el ministro les unja la casa para que entonces se vayan los malos espíritus y ellos seguir con el negocio. Así no funciona la fe. Así no es. Si en tu casa hay algo indebido, entonces se va a manifestar aquello que no quieres. ¿Pueden ser espíritus inmundos? Claro, porque hay algo indebido en tu casa, algo que a Dios no le agrada. Pueden ser pecados. La Biblia dice que cuando en una familia, sobre todo la cabeza del hogar, no conoce a Dios y decide no sujetarse al Señor, entonces el Señor se aparta de la familia y entran espíritus inmundos para perder a los hijos, perder al cónyuge, por causa de que quien debió llevar la palabra no lo hizo. Así que el Señor lo dice allá en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4. Como tú me desechaste a mí, yo desecharé a tu familia. Estoy aquí parafraseando las palabras del profeta, lleno del Espíritu Santo, que lo dijo en el capítulo 4 de su libro. Allí está descrito. Entonces mucha gente busca al pastor para que venga a orar por la casa y resulta que si el pastor no sabe realmente lo que está sucediendo, el pastor hace su trabajo, pero el mal seguirá. Entonces, si es un falso ministro, le va a pedir dinero, no le va a llamar al arrepentimiento, porque si hay pecado hay que hacer un llamado al arrepentimiento, tienes que sacar la caleta, tienes que destruir los libros de esoterismo que tienes aquí, tienes que comprometerte con el Señor a vivir una vida en santidad para que entonces el Señor limpie tu casa y todo lo que te intimida sea sacado. También hay ministros que amenazan con maldiciones. Por ejemplo, una persona se fue de la iglesia después de orar, después de algún tiempo de meditación, me preguntó algunas cosas y ya después de haber hecho todo lo correcto, haber hablado con el pastor, haber hablado con los ancianos, haber orado, haberse estado en un tiempo de ayuno, esta persona tomó la decisión, y creo que fue guiado por Dios, de irse
de la iglesia. Obviamente, la persona que estaba dirigiendo el grupo donde él estaba no estaba de acuerdo en que una persona se fuera, abandonara el grupo. Así que esta persona decide irse y me llama de noche bastante angustiado y me dice, pastora, tengo aquí a mi antiguo líder con otras 10 personas lanzándome maldiciones en la puerta de la casa porque me fui de la iglesia. Cuando me cuenta esto, o nos cuenta a mi esposa y a mí la situación que estaba viviendo en el momento, nos dimos cuenta de que realmente es un lugar, o era un lugar, completamente inapropiado para que una persona creciera espiritualmente. Y que efectivamente se había ido porque estaba en peligro su vida espiritual. Esto pasó. Esto sucedió. La persona, después de haberse ido, porque pasaron muchas cosas malas allí, llegaron hasta su casa a lanzarle maldiciones. Usaron pasajes bíblicos para lanzar maldiciones sobre la vida de esta persona que había decidido no ir más y buscar una iglesia de sana doctrina. Hechicería. Ellos usan la Biblia. Parecen de Cristo, pero no lo son. Imagínense el grado de intimidación que habían desatado sobre esta persona y su familia. Dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Voy a leer los versos 10, verso 11 también. Dice la palabra de Dios, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, ellos tienen el control del mundo espiritual. Ellos son falsos ministros del Señor y tienen, según ellos, el control del mundo espiritual. Fíjese, mire lo que dice aquí el autor, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro. En el verso 11 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ahora, mire usted el grado de desconocimiento de la palabra de Dios y el grado de rebelión. Esto todo se conjuga en una sola acción. Están bajo una influencia de hechicería terrible. Aunque citen la Biblia, están mal. En muchos casos, dice aquí que andan en la carne. Claro, una persona que anda en la carne es una persona que no es guiada por el Espíritu Santo, es guiada por la carne. Andan en concupiscencia, o sea, constantemente están codiciando una cosa, codiciando la otra. Más adelante dice que tienen los ojos llenos de adulterio e inmundicia. Son personas que desprecian la autoridad. Así dice aquí el apóstol Pedro. Una persona que no quiere estar bajo la cobertura de alguien que le enseñe y no quiere sujetarse a la autoridad de un pastor de sana doctrina. Ellos se mandan a sí mismos y no se sujetan al Señor Jesucristo y tampoco, obviamente, a sus ministros. Esta es una persona que intimida constantemente con maldiciones, conjuros, hechicería. Es terrible, pero hay personas que han sido víctimas de este tipo de intimidación. Permítame decirle algo, si usted es una persona que se ha dado cuenta, como este varón, que está tratando de conocer al Señor de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, está guardándose de lo que puede contaminarle, está tratando de vivir en santidad, de la forma como Dios lo demanda en su palabra. Vea, le pueden lanzar la maldición que quiera, eso no le va a caer, eso no le va a hacer daño. No se preocupe
Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, Él es el Señor de su vida. Si usted es parte de una iglesia sana donde usted está recibiendo doctrina sana, a usted nadie le puede lanzar nada, nadie le puede maldecir. No se sienta intimidado, no se sienta mal. Porque más poderosa es la bendición del Señor que las maldiciones que puedan lanzarle a aquellos que creen que así van a conseguir que usted se someta a la autoridad de estas personas que están practicando un tipo de hechicería dentro de los círculos cristianos. No tenga temor. Lo que el Señor ha bendecido no lo puede maldecir nadie. Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Él es el que nos guarda, nos llena de todo tipo de bendiciones. Las puertas, las ventanas de los cielos están abiertas sobre nuestra casa. ¿Por qué? Porque estamos siendo fieles al Señor. Esto no es solamente un deseo del corazón. Esto es producto de una práctica. Estamos viviendo en la práctica. Por consiguiente, vamos a mirar al Señor actuando en nuestro favor. De esta manera, observe usted cómo intimidan estas personas. Hay algo que el Señor nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17, verso 7. Segunda Timoteo 1, 7. Nunca se debe rendir ante las intimidaciones de quien sea. Nunca. El diablo puede hacerlo a través de un sueño. Estás caminando en rectitud, pero por algún motivo el diablo pudo mostrarte a través de sueños algo que no es de Dios. Eso es intimidación y eso no viene de parte de Dios. Dice aquí el apóstol Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire cuántas cosas nos ha dejado el Señor. Si has creído en Jesús como tu Señor, si Él es el que gobierna tu vida, aquí dice que Dios no nos ha dado cobardía, no nos llama a ser cobardes. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no vamos a claudicar delante de aquellos que quieren amedrentarnos, que quieren hacernos caer. El temor debe ser hacia Dios y no hacia ningún hombre. Observe cómo dice Mateo capítulo 10, verso 28. Alguien me dijo, pero entonces Dios también intimida. No, Dios no intimida. Miremos cómo trabaja Dios con nosotros. De acuerdo a lo que dice aquí, Mateo capítulo 10, verso 28, y también el libro de los Proverbios y el mismo libro de Eclesiastés, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. No temáis, dice Mateo 10, no temáis a los que matan el cuerpo. Mírelo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es una advertencia. No debemos tener temor hacia Satanás. Debemos más bien expresar temor, mantener temor hacia Dios, hacia el que hizo los cielos y la tierra, hacia el que tiene el control, el que verdaderamente tiene todo el dominio. Todos se rinden ante Él. Él es Dios. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ante Él es que debemos tener temor. No es correcto en el sentido que algunos maestros enseñan de que a Dios no se le debe tener temor, porque Dios es nuestro Padre y nosotros ante nuestro Padre nos acercamos con confianza. Es cierto que el Señor dice en la carta a los Hebreos que nos podemos acercar a Él confiadamente, al trono de la gracia. Eso es verdad.
nos podemos acercar confiadamente a un Dios que puede hacer lo que quiera, que es soberano, si estás caminando en rectitud, en integridad. Pero si no estás caminando en integridad, esa confianza no es para ti. Es importante que revisemos nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario, las intenciones de nuestro corazón, el trato con los demás, para entonces saber si podemos acercarnos, ¿verdad?, confiadamente al Señor. El Señor, Él no intimida. El Señor te da mandamientos y te da la opción de tú decidir obedecerlos o no. Tengamos eso muy claro. Dios no lanza amenazas, Él da mandamientos para que todo el que quiera se sujete voluntariamente en amor. La persona que está bajo intimidación obedece porque tiene miedo al dolor. La persona que recibe los mandamientos del Señor lo debe hacer porque ama al Señor. Entonces, vamos a conciliar lo que es el amor y el temor. Generalmente iniciamos siguiendo al Señor porque el temor al infierno, hay muchas personas que siguen al Señor porque tienen temor al infierno. Entonces, para no perderse, van a la iglesia, leen la Biblia, etc. Pero lo que debe empujarte a seguir al Señor es el amor. ¿Por qué? Porque Dios te da los mandamientos porque Él quiere el bien para ti, si tú eres un hijo de Dios. Dios advierte y promete bendiciones por ser obedientes a Él. Dios advierte y promete bendiciones si somos obedientes a Él. Dios no obliga a nadie a seguirle. Es más, es un privilegio seguir al Señor. No es obligación. No es forzado. Por eso llevar a personas a la iglesia bajo engaño, para que la persona en la iglesia se encuentre en una situación en la que tiene que hacer todo lo que le digan. Eso es algo que hay que cuestionar, porque no está buscando a Dios porque lo ama, no está buscando a Dios porque lo necesita. Está buscando a Dios por coacción de alguien más, por intimidación de alguien más, no de parte de Dios. Dios no obliga a nadie a seguirle. Aquí los que estamos siguiendo al Señor lo hacemos porque le amamos, porque somos sus hijos. Él promete bendiciones para los que son obedientes. Él no promete dolor para los obedientes, promete bendiciones. Un ejemplo que podemos mencionar acerca de lo que es la intimidación, para concluir aquí nuestro segundo punto acerca de lo que es la influencia de la hechicería, es el caso del pueblo de Madián. Los madianitas tenían intimidado a Israel. Dice la Biblia en el libro de los Jueces, capítulo 6, verso 2, que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y mire cómo los hijos de Israel tuvieron que vivir. Dice aquí, en Jueces 6, 2, que los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados donde esconderse de las amenazas, de las intimidaciones de los madianitas. ¿Por qué? Porque los madianitas los tenían trabajando para ellos. Básicamente ellos tenían que complacer a los madianitas y así mantenían los madianitas a los israelitas para evitar que se les fuera, digamos, esta fábrica de comida gratis y no tuvieran que llevar a cabo ningún acuerdo, ningún nada, sino que los tenían intimidados para que ellos se sujetaran y les dieran a los madianitas lo que ellos querían. Querían comida sin trabajarla. Una autoridad mala, una autoridad injusta.
Dice aquí que la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Y dice la Biblia, sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. De esta forma vivían ellos. De este modo Israel empobrecía. Imagínense la tristeza que había en ellos. Hasta que Dios, gracias al clamor de alguien que tuvo que haber clamado, dice aquí el verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Mire cómo se vence la intimidación. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, un profeta de Dios, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás, y allí se levanta ya Gedeón, comienza entonces a ser usado por el Señor para liberar a los israelitas de la aflicción que le había causado los madianitas y los amalecitas. ¿Por qué los israelitas cayeron en este estado de miedo, de terror? No al Señor, sino al enemigo. Mire eso. Porque ellos comenzaron a adorar los dioses amorreos, comenzaron a adorar los dioses cananeos, abandonaron al Señor y se postraron ante los dioses cananeos. ¿Qué hace el Señor? El Señor se aleja y los deja en manos del enemigo, y por varios años les sirvieron ellos de esclavos que les proveían la comida a los madianitas y a los amalecitas y a los que venían también de Oriente. Mire qué cosa tan tremenda, que hay gente que prefiere tenerle temor al enemigo en vez de tenerle temor a Dios. Y están bajo una influencia de hechicería poderosa en la que se sienten que no tienen más salida. Y se meten en cuevas, se esconden de Dios, se esconden de toda posibilidad de ser libres porque prefieren obedecer al enemigo. Tienes que volver a la palabra. Tienes que, si de pronto este es tu caso, tienes que volverte al Señor. Aquí el Señor les envió un profeta. De pronto el Señor te envía un profeta si este es tu caso. Pero puedes más bien volverte al Señor y comenzar a obedecer lo que Él dice en su palabra. Vuélvete a los profetas. Vuélvete a los profetas en la Escritura. Allí están. Y allí ellos van a llamarte a que te vuelvas al Señor en santidad. Y no comiences, dejes de tenerle temor al enemigo y comiences a tener más bien temor de Dios. Increíble cómo el Señor, Él pide que se tenga temor de Él para Él bendecir, no para maldecir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te honramos. Reconocemos que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Padre, en este momento ponemos delante de ti todo corazón que esté intimidado, amedrantado por el enemigo. Ayúdale, Señor, a entender que solo tú puedes bendecir, que solo tú puedes dar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, y si alguna persona está usando la intimidación para conseguir cosas de otras personas, habla a su corazón para que entienda cómo tratas tú y cómo deseas tú que esta persona trate a los demás. Guárdanos, Señor, de la intimidación.
Protégenos, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.